Pero muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este hermoso sábado 20 de julio del 2024. En Colombia estamos celebrando la independencia, el día de la independencia, cuando Colombia le dijo a España, Dios le pague, muchísimas gracias. Seguimos en el camino. Entonces, en este momentico voy a cerrar por un momentico los micrófonos porque me están interrumpiendo. Bueno, doctor, a mis queridos invitados, doctor Ángel Gutiérrez, lo voy a nombrar coanfitrión en un momentico para que pueda abrir su micrófono. Igualmente al doctor Carlos Merizalde lo voy a nombrar coanfitrión para que pueda abrir el micrófono. Igualmente a Diego Ríos Polanco, que es estudiante. Igualmente la profe, se me fue por acá, se me fue. ¿Dónde está Valentina? Aquí está Valentina. Bueno, listo. Entonces, bienvenidos al técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali y Buenaventura. Hoy con un gran invitado, que es el profe Eduardo Ayala Tandazo desde el Perú. Maravilloso invitado. Ahorita les voy a presentar su hoja de vida. Y bueno, vamos a recibir a nuestra primera estudiante, Valentina García. Tienes la palabra, Valentina. Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina García Tolosa, de Cali, Colombia, Valle del Cauca. Trabajo en Intervalle, la línea de actividad física con el programa de hábitos y estilos de vida saludable como coordinadora zonal de la zona 6, que comprende los municipios de Yotoco, Bige, Yumbo, Jamundí, Dagua, Buenaventura y La Cumbre. Muchas gracias. Muy bien, excelente. Démosle la bienvenida ahorita a mi querido maestro Diego Ríos Polanco. Maestro Diego, ¿está por ahí? Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Mucho gusto. Diego Ríos Polanco, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, Colombia. Actualmente trabajo en Indervalle en la línea de actividad física. Muchas gracias. Muy bien, maestro, qué gusto tenerlo por acá. Bueno, vamos a darle un saludo al doctor Carlos Merizalde. Doctor, un saludito. ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos colegas profesionales. Gracias por la invitación, profe Hilder. Ahora sí lo dije bien. Desde, Perfectamente. desde Ecuador, aquí conectado desde un hospital. Acá tengo un futuro deportista que está al lado mío. Me dice, enséñeme sobre deporte. Yo le digo, no, yo trabajo en el tema de prescripción de ejercicio físico con pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, Parkinson. Ese es el trabajo que yo realizo. Gracias por la invitación y aquí estamos para aprender mucho más del profesor Eduardo Ayala. Muy bien, qué gusto tenerlo por acá. Profe Ángel Gutiérrez, tiene la palabra, mi doctor Ángel. Pero que muy buenas tardes a todos, bendecidos sean. Como siempre, muchas gracias a Hilder, a Eibar, al Ponao como tal, estudiantes, por estar presente un sábado que está celebrando enormemente nuestra bella Colombia, ¿verdad? Aunque soy puertorriqueño, radico en Colombia también, ¿verdad? Y celebro este día como si fuera de ustedes. Así que, y sobre todo, escuchar esta magistral actividad el día de hoy con nuestro colega José Ayala. Así que estamos aquí ansiosos de escuchar la misma y poder seguir nutriendo nuestro cerebro y retroalimentando para poder ejercer lo mejor que podemos hacer, ayudar a nuestra comunidad y al ser humano. Dios me los bendiga y seguimos. Bueno, qué gusto. Igualmente, profe Beatriz, un saludito, profe Beatriz. Buenas tardes.
Mafla, soy de Cali, Colombia, egresada del PONAO y estudiante de quinto semestre en la Universidad Antonio José Camacho de licenciatura en Ciencias del Deporte. Muy bien. Bueno, y para cerrar con esta invitación, por aquí veo a un gran amigo muy conocido. Se me cerró la cámara, el profe Álvaro. ¿Estás por ahí, profe Álvaro? Profe Álvaro Montaño, ¿está por ahí, maestro? Álvaro Bueno, Montaño. Sí, buenas tardes para todos. Álvaro Montaño. Soy administrador de empresas vinculado a la natación y en especial a la natación artística desde 1980. He sido árbitro de muchas competencias. Fui pues árbitro pues calificador en Londres 2012 Olimpiada y 2016 preolímpico. Muchas gracias. Natación artística es mi especialización. qué gusto, de verdad, cuando lo vi, uy, el maestro Álvaro está por acá, qué gustazo tenerlo. Y bueno, a Gracias, cada hombre. una de las personas que están aquí, muchas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, vamos a presentarle la hoja de vida de nuestro gran invitado de hoy. Es una hoja de vida, ténganlo en claro, súper resumida. Solo está lo más importante. Por favor, profe Carlos Merizalde, me informa si están viendo ya mi pantalla. Sí, profe, se ve Perfecto. correctamente. Muy bien. Profe José Eduardo Ayala Tandazo, de nacionalidad peruana. Su formación académica tiene primero, para que lo veamos muy bien, vamos a ver de arriba hacia abajo. Es licenciado en Educación Física, profesor de Educación Física, egresado de la Institución Superior Pedagógica Pública de Piura del 94 al 98, complementando estudios bachiller en Educación de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque del 2011 y la licenciatura en la UCB en Piura 2013. Igualmente tiene un abogado, ha obtenido el título de abogado, así como registro en el Colegio de Abogados de Piura. Es magíster con grado de maestría en docencia universitaria e investigación por la Universidad Nacional de Pedro Ruiz Gallo en el 2015. Un doctorado en ciencias de la educación por la Universidad Nacional de Piura del 2016 al 2019. Estudiante del doctorado en gobernabilidad IGP-UCB de Piura y un doctorado en Derecho. Igualmente tiene un postdoctorado, actualmente está cursando, está doctorando, PhD, con la Universidad de México a partir del 2023. Tiene una experiencia vastísima. Vamos a arrancar de abajo para arriba para que lo podamos entender un poquito. 2001 a 2007, formador de profesores de educación física en la IES de Piura, Victorino Elor, de Sullana y Figallo. Del 2007 al 2011, especialista y capacitador en educación física del PRONACAF, del Ministerio de Educación Nacional y de la UNEP. En el 2014, docente en la Universidad Nacional de Frontera de Sullana. Del 2015 al 2016, coordinador regional del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física. En el 2017, como jefe de gestión institucional de la UGEL Morropón. Del 2018 al 2019, especialista nacional de educación física de la DIET del Ministerio de Educación Nacional en la elaboración de examen de nombramiento y ascenso en educación física. En el 2020, consultor de DIFOIT del Ministerio de Educación, elaboración de examen a estudiantes de educación física en la ISPS. En el 2020 fue consultor de EVA del Ministerio de Educación Nacional en la elaboración de proyectos Aprendo en Casa. En el 2021, consultor de FIT del Ministerio de Educación, donde hace servicio de asistencia técnica en la elaboración de guía pedagógica para el desarrollo de experiencias de aprendizaje de Aprendo en Casa en el área de educación física en contexto de atención semipresencial para el año 2022 y todo esto en la web. Finalmente, en el 2022, formador de la especialidad de educación física en la ESPPP y docente de deporte en la Universidad Nacional de Piura. Y ahorita, en el 2023, docente de deporte en la Universidad Nacional de Piura. Él ahorita, más adelante, nos va a contar qué ha hecho en este 2024
De verdad, mi querido doctor, usted fue una de las primeras, para decir claro, fue la primera persona que me dijo, profe, en la cátedra de Sociología del Deporte, cuente conmigo, yo estoy ahí. Y eso hace más de 2 meses que hemos estado muy, pero muy pendiente. Doctor Eduardo Ayala, el Ponao, le da la bienvenida y es un honor y un placer contar con usted aquí en esta sala. Tenemos ya 61 personas de más o menos 15 países, como para decirle un promedio de personas que más adelante se las estaré nombrando. La sala es suya, maestro, y bienvenido. Muy bien, agradecido. En primer lugar, saludar también el aniversario de Colombia, un país hermano, y para mí es muy grato estar acá con los colegas de todos los países, digamos, invitados, y que en realidad para nosotros también en Perú siempre resulta un aprendizaje observar las distintas ponencias organizadas por tu persona, Hilder, y que en realidad también a los grupos que tenemos actualmente que interactuamos a nivel nacional, estamos muy agradecidos por el material que compartes, ¿no? Y que está siempre en constante actualización. Bien, en realidad este año me encuentro trabajando en la formación de maestros de educación física actualmente, y también como asesor, digamos, en el tema legal de muchos docentes, ¿no? A nivel de mi región. Bueno, este es un tema muy interesante, en realidad es muy importante. Como abogado y como profesor de educación física puedo combinar muchas veces esta situación, porque el tema de la sociología pues cada vez viene avanzando. Y yo quisiera empezar con digamos, una frase de los últimos días, que para mí encierra en verdad un tema a veces polémico, porque muchas veces la prensa cuestiona, ¿no? Del argentino Marcelo Bielsa, que afirma que se le ha quitado el fútbol a los pobres, es lo que señalaba, ¿no? Y desde muchos años pues venimos ya en la historia pues, ¿no? De toda, digamos, el proceso. Venimos observando, leyendo diferentes tipos de noticias que enmarcan justamente el tema, a veces también de las clases, ¿no? Las clases sociales en el tema de los deportes. Muchas personas no pueden acceder a algunos deportes que son para algunos todavía privilegiados. eh, y eso también crea, digamos, un sinnúmero de fundamentos teóricos, artículos científicos, de tesis que vienen aportándose, digamos, al tema justamente, digamos, de estudio, ¿no? Y lo que dice Marcelo Bielsa, dice que el fútbol es propiedad popular, es lo que señala sus inicios, justamente, e inclusive hace una comparación en Latinoamérica de cómo se inicia para todos en este tema del fútbol, ¿no? Y además dice, los pobres tienen muy poca capacidad de acceso a la felicidad, no disponen de dinero para comprar la felicidad. Ese fútbol que era gratuito y que es una de las pocas cosas que los más pobres mantenían, ya no lo tienen más. Qué lástima que lo tengan que decir, que lo tenga que decir yo, porque me va a traer nada más que críticas. Y en realidad le he traído críticas a Marcelo Bielsa, lo que señala, porque para muchos que no quieren ver la realidad, indican que efectivamente no hay esa barrera, y que realmente Marcelo Bielsa está, digamos, lanzando algunas frases que, digamos, hace también mella en algunas personas que están muy involucradas en este deporte. Pero justamente nosotros llamamos aquí en Perú los asentamientos humanos, lo que es las favelas en Brasil, ¿no? O otros países, eh, donde nosotros vivimos, mayormente, que se establece que las canchas de arena que eran gratuitas, yo creo que a eso también se refiere Marcelo Bielsa, que eran gratuitas, ahora pues ya han cambiado esa situación y las han encerrado, y tienen pues un tema de horarios, y se alquilan prácticamente, ¿no? A los mismos moradores que están en ese asentamiento humano. Entonces, eso es lo que mayormente lo indica, ¿no? El gran negociado en los estadios,
Yo creo que esa es también una reflexión. No, no solo estoy señalando que estoy a favor de lo que dice Bielsa, sino que es importante escuchar también ambas partes y sus puntos de vista para iniciar en este tema, que tiene que ver mucho con la sociología del deporte, sí tiene que ver mucho con la sociología del deporte. Y ya lo estaremos un poco analizando y quiero también clarificar que yo no soy dueño de la verdad, yo solo vengo a dar un aporte, quizás algunas ideas, algunas propuestas importantes, pero acá hay maestros muy reconocidos, doctores que han trabajado, escuché también que han estado en Europa. Y yo creo que es importante también el tema de compartir ideas, ¿no? Quienes estamos en esta sociedad del conocimiento, siempre estamos aprendiendo y desaprendiendo. Bueno, quisiera establecer aquí el tema correspondiente a la sociología, ¿no? Y siempre yo voy un poco por tres aspectos básicos para un término, ¿no? Y eso también le digo a mis estudiantes, ¿no? Importante conocer etimológicamente, epistemológicamente, que tiene que ver justamente con el estudio del conocimiento, las teorías que tiene tal palabra, y algunos lo hacen semánticamente, ¿no? Ven en la Real Academia Española en el diccionario y lo buscan, ¿no? Entonces, cada uno a partir de ahí toma sus puntos de vista y considera tal vez que esa es su idea principal y esos son sus fundamentos, de acuerdo a cómo buscaste tú una palabra. Yo quería empezar con el tema etimológico, porque el término sociología, que también es pues una ciencia ya establecida, ¿no? Y también hay colegas sociólogos que están también inmersos en el tema del deporte, pero el término sociología aquí nos indica que fue acuñado por el ensayista francés Emmanuel Joseph Sieyès en 1748. Bueno, él tuvo ese periodo de tiempo hasta 1836, pero que habla de socius, compañero, y el sufijo logía, el estudio del griego logos, que es el conocimiento. Entonces, en ese sentido, el tema de socios, yo creo que hace referencia mucho a ese lazo, esa interrelación o esa interacción que existe entre personas, que es importante y que lo hemos visto en los últimos años en el fútbol, cómo es que ese apasionamiento trae pues muchas situaciones positivas y en algunos casos también negativas, que es materia también de poco a poco ir reflexionando y brindando propuestas para el mejoramiento. Pero yo lo veía de este punto de vista, ¿no? De cómo es que nace esa palabra, cómo que etimológicamente se plantea, y es justamente no solo el tema del compañerismo, sino también el conocimiento que puede existir dentro de la sociedad. Esto es lo que les decía un poco, cómo es que yo quiero ordenar el tema de, digamos, el futuro de esta breve ponencia, de que las palabras las veo desde ese punto de vista etimológico, el tema semántico, que uno lo busca en el diccionario, y epistemológico. Lo digo ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el Perú hay un gran debate ahorita entre el enfoque de la educación física, que es de la corporidad, y otros, digamos, se centran en el enfoque deportivo, ¿no? Con el tema de un poco el entrenamiento deportivo, y ahí hay una gran polémica y mucho de ello, y por eso es que ponía esto porque algunos lo ven semánticamente. Entonces, ese enfoque de corporeidad que nació en Francia con Merleau-Ponty en los 70, justamente va allí, ¿no? Va al tema de la sociología, que yo lo voy a explicar más adelante. Pero cuando lo buscas semánticamente, solamente buscas el significado de la palabra. Y entonces aquí corpóreo, cuerpo físico. Entonces muchos, perdón, piensan que es cuerpo físico, que es algo simplemente desarrollado con el cuerpo como tal, pero no ven la esencia ni los fundamentos, digamos, que van más allá, que son epistemológicos, ¿no? Y si vas al tema epistemológico, ya lo ves en teorías, que este enfoque te dice que va más allá de eso biológico, que algunos lo confunden, y que va al tema de las emociones, del pensamiento y otros aspectos. E inclusive este enfoque no discrimina, y cuando digo no discrimina es que la verdadera sociología se va desarrollando ahí, el compañerismo, que es la tercera competencia en el Perú, que ya la veremos más adelante. Pero esto es un poco lo que quiero detallar para que nos podamos centrar ahí cómo es que estoy abordando, digamos, ahora
este tema de la sociología. Maestro, Sí, un momento, voy a sacar un minutico porque de pronto alguien con el celular no se fijó y como no manejan bien el celular, rayaron la pantalla. Entonces solamente salir y volver a entrar para que se deje de ver rayada la pantalla, porfa, para que me colabore para volver a compartir la imagen. Y ya, no es más. y ahora sí. Ahí estamos. Un momento que está cargando. Perfecto. Puede continuar, maestro. Muchas gracias. Muy bien, entonces el tema de la sociología, nosotros, por ejemplo, los abogados siempre hemos tenido diversas polémicas con los sociólogos, en realidad, porque nosotros venimos de un tema positivista y los sociólogos pues de un enfoque marxista, ¿no? Eh, entonces, digamos que siempre hay una situación ahí a veces de polémicas, pero al final hay muchas situaciones que nos unen también. Pero ya viéndolo desde el lado como disciplina, justamente yo me quedo con esta parte, ¿no? Que se encarga de analizar lo que ocurre o ha ocurrido en una sociedad. Disciplina que significa compromiso, permanencia, profundidad y gusto. La sociología es también una actitud de conciencia crítica frente a la sociedad. Y se ha ido viendo, digamos, en múltiples estudios o en artículos científicos sobre este tema de la sociología, que en realidad analiza todo lo que ha pasado en la sociedad y que además también el deporte ha tenido gran repercusión en muchos de los acontecimientos. Y además también algo que nosotros sí lo adecuamos en nuestro trabajo en la educación física es que estudia las relaciones entre las personas y grupos sociales. Y eso está permanentemente trabajándolo. Inclusive nosotros tenemos el tema de habilidades sociomotrices, un poco para relacionarlo, donde hay una parte que se llama la introyección, que es la reflexión que hace el estudiante justamente en el juego, los procesos de cambio de vida cotidiana y las instituciones. Es algo muy importante que no se toma mucho en cuenta porque más se estudia la psicología del deporte, el deporte en sí, pero el tema de la sociología, inclusive lo dice Domingo Blázquez, que te lleva al tema de formar ciudadanos, ¿no? Cómo es que se van digamos, a comportar en la sociedad, desenvolver en una sociedad. Justamente la sociología del deporte tendría que formar parte en la currícula, formadora de maestros, sería importante. Y el tema del deporte, que también, si lo vemos etimológicamente, vamos a llevarlo a un ámbito de deportar, que sacar lo que tienes dentro, ¿no? De esa, digamos, la alegría que muchas veces les da a los niños, ¿no? De practicar un deporte, eso también equivale a esa etimología de donde nace, a deportar, ¿no? Ahora, ¿qué es el deporte? Ya viéndolo desde un tema un poco más amplio, nos dice que es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada. Puede ser un campo de juego, una cancha, una pista, etc. Hace poco teníamos un debate con un colega del Perú, donde él decía que el deporte no educa, decía, ¿no? El deporte no educa, pero en realidad todos sabemos que con las reglas, con las normas a desempeñar, hay una educación, ¿no? Hay una educación también a los niños, ¿no? A las personas. Es toda una serie también de, digamos, de formación. Por eso es que también hablan acá del deporte formativo. Entonces, estas dos palabras son las que justamente nos traen esta tarde para hacer un análisis respectivo que nos va a ayudar también a establecer, digamos, algunas ideas y también me gustaría que hayan algunos aportes también durante o al final de esta, digamos, ponencia, ¿no? ¿Qué es la sociología del deporte? Ahora sí, ya con una situación de ir viendo cada una de las palabras. Etimológicamente, empezamos, la RAE, eh, perdón, semánticamente, la RAE define el concepto de sociología como la ciencia que trata de la estructura y funcionamiento de las sociedades humanas. Y es cierto, por el tema de las culturas, hay diferentes puntos de vista con referencia a este tema de la sociología, ¿no? Hay diferentes puntos de vista con referencia al tema de cultura y también al tema que todos sabemos de religión, ¿no? Y de otros aspectos a nivel mundial.
En su relación con la disciplina del deporte, podríamos definirla como una rama especializada que se adentra en un análisis y comprensión de las interacciones sociales que se desarrollan en este contexto deportivo. Y es aquí justamente donde se debe aterrizar con respecto a estas interacciones sociales. El tema de la sociología del deporte justamente analiza en paralelo con la psicología del deporte cómo es que las personas no solamente interaccionan, sino se comportan en función a ello. Y quisiera hacer una remembranza breve a esta final que hubo en Miami, Estados Unidos, la final de la Copa América de este año, que justamente todos veíamos la postergación del partido, y esta postergación del partido no se debía a otra cosa que el comportamiento de muchas personas que querían ingresar sin entrada y se mezclaban con aquellos que habían comprado su entrada. Y justamente este es un tema de comportamiento, pero también el tipo de interacción, ¿no? De interacción que había, no solo de ellos, sino también de poder ingresar a como dé lugar al estadio. Entonces, estos aspectos que se presentan justamente aquí son aspectos que la sociología del deporte los analiza de una manera muy específica, ¿no? Bordeado justamente, que lo vamos a ver más adelante en sus libros, ha hecho análisis en su tiempo, en su época también, porque él fallece el 2002, nace en 1930 en Francia, pero ha hecho un análisis sobre esta parte, ¿no? Y la pregunta queda cuando decimos en uno de los países donde hay mejor organización, que es Estados Unidos, en uno de los países que nosotros pensamos que hay la mayor seguridad y que justamente los comentaristas también se asombraban y yo lo veía con mucha preocupación, y creo que todos lo que estábamos observando, cómo es posible que se presenten estas situaciones, ¿no? Que se postergue un partido. Y ahí mucha gente señalaba lo que decía Marcelo Bielsa, ¿no? Justamente, ¿no? Que el poder económico, que más interesa el tema del ingreso económico de los millones de dólares que las personas en sí, ¿no? Las personas en sí. Entonces, a pesar de que hubo mucha gente herida, se hizo de todas maneras o se llevó a cabo el evento, pero queda esa situación. Muchos recordaban a Marcelo Bielsa ahí, lo recordaban en ese sentido. Entonces, el enfoque de la sociología del deporte va más allá de la mera observación de actividades o eventos deportivos, es lo que decía, no solamente de este aspecto que pasó ahí, ¿no? Y decían algunos comentaristas, si esto pasa en un país donde hay la mayor seguridad, la mayor organización, entonces no podría pasar también eso en nuestros países. Eso es una pregunta que solo la sociología deportiva podría analizarlo. Esta sociología del estudio también del comportamiento de las masas podría, digamos, dar su punto de vista. Entonces, en realidad, como señalo acá, porque hay parte de un estudio que he hecho, esta disciplina examina cómo estos fenómenos del deporte están conectados con aspectos más amplios de la sociedad. A través de un análisis crítico, esta rama de la sociología busca comprender, y aquí viene esta partecita que quiero ampliarla, cómo el deporte no es solo una expresión física, sino un microcosmos social que refleja y afecta múltiples capas de la sociedad. Hay una afectación directa. Algunos hablan pues de que, a ver, vamos a darle partidos de fútbol a nuestra sociedad, ¿no? Vamos a transmitirle esos partidos de fútbol a nuestra sociedad para que se olviden de los problemas económicos que tenemos, de los problemas de corrupción que tenemos. No puede estar alejado porque es la sociología, ¿no? Es el comportamiento en la sociedad. Entonces no podemos estar alejados uno de otro aspecto. Es un microcosmos que en realidad a veces ciega a las personas. Las personas se ciegan por el deporte, el apasionamiento, la vehemencia y se olvidan muchas veces de lo que realmente está pasando en su sociedad. Bertolt Brecht, un político y dramaturgo alemán, establecía claramente, ¿no? En algunos de sus frases, que el peor analfabeto es el analfabeto político, ¿no? Que no le interesa la política, no le interesa nada de eso, pero que en realidad eso afecta, ¿no? Y eso crea muchas personas que hacen daño a una sociedad. Por eso Bertolt Brecht establecía justamente que la persona
debe tener una reflexión y no solo la expresión física, sino mucho más allá, el conocimiento de lo que está pasando dentro de su sociedad. Entonces, estos aspectos me llevan justamente a reflexionar sobre cómo la sociedad tiene que ser analizada y tiene que haber propuestas de una sociología deportiva. Y en realidad, soy bien sincero, en el Perú no hay muchos estudios en sociología deportiva. Hay solo 4 universidades o 5 universidades en el Perú que dan la carrera de sociología. En verdad, yo siempre he querido estudiar sociología, pero en mi región no hay sociología. Y yo creo que es una parte muy importante, una ciencia muy importante que podría darnos muchas respuestas a las preguntas que nos hacemos constantemente. ¿En qué se centra la sociología del deporte? ¿No? Yo creo y he establecido, bueno, 5 puntos en los que considero que esta sociología del deporte se centra, ¿no? Pero podríamos ir más allá. Podríamos ir más allá, podríamos buscar otros elementos que a nosotros nos interese dentro de nuestras sociedades y justamente dentro de nuestras culturas y pensamientos. Yo no estoy diciendo, como lo dije en un inicio, yo no soy dueño de la verdad. Inclusive muchas teorías han resurgido y otras han surgido por la falsación de las anteriores teorías, porque no, nadie es dueño de la verdad. Es decir, como decía Karl Popper, el alemán, existe el falsacionismo, se falsa una teoría y surge una nueva teoría. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Con humildad cognitiva. Las dinámicas sociales que surgen en torno a la práctica y al consumo del deporte. Por ejemplo, también esto tiene mucha repercusión en el trabajo que se viene desarrollando, ¿no? Todo lo que trae el consumo del deporte, que son millones de millones de millones de dólares, nos trae pues a establecer muchos tipos de dinámicas sociales que también contribuyen al fortalecimiento de los ciudadanos en este campo, ¿no? La capacidad del deporte para contribuir a las construcciones de identidades individuales y colectivas, porque en realidad también este tema de la sociología, digamos, de las masas que siguen un tema, un deporte específico, pueden también, digamos, surgir cambios en el comportamiento. Y leía algunas situaciones que me llamaban la atención hace algunos días, en algunos artículos, donde decían que también es una influencia el tema de los tatuajes, por ejemplo, en lo que respecta a la juventud de ahora, ¿no? Entonces, sí se ve reflejado este tema en lo que respecta a este, también cambios en la sociedad. Parece mentira, pero es uno de los aspectos que he podido leer hace poco. Las normas y valores que se establecen socialmente a través del deporte. Cuando uno habla de situaciones de reglamentos, de normas, tiene que ser bien llevado, ¿no? Tiene que ser bien llevado porque se establece, ¿no? Se establece, digamos, en una norma que haya un respeto a ella, ¿no? No se puede pasar por alto, digamos, el tema de irrespetar, ¿no? Una norma. Inclusive ahora tengo entendido que la FIFA, si no me equivoco, ahí está incluyendo nuevas normas que, digamos, establezcan un mayor respeto a situaciones que se están vulnerando, ¿no? Creo que es el deporte donde más se ha ahondado en el tema normativo. El análisis de las relaciones de poder y las desigualdades sociales presentes en el ámbito deportivo. Es lo que decíamos, ¿no? En un inicio, y es lo que decía Marcelo Bielsa, y yo coincido en parte en lo que señala, porque también leía anteriormente en un artículo de un colega de acá de Perú que había estado en Brasil, Oscar La Rosa, para mencionar su nombre, y él hablaba mucho de cómo trabajan en ese país, ¿no? Y él decía que van a ver a muchos jóvenes de las favelas o de sitios que muchas veces son marginados y que tienen bastantes cualidades para desenvolverte en el deporte de fútbol. Eh, y una vez que ya los tienen ubicados, pues, hablan con sus familias y pueden ellos
tenerlos como personas que van a ir a un centro de alto rendimiento, y estos centros de alto rendimiento que muchas veces son privados, los que tienen más, digamos, implementación, muchas veces los tienen ahí y ellos pueden practicar el deporte, ¿no? Les dan alimentación, digamos, también un hogar prácticamente, y después poco a poco los van ya promoviendo, ¿no? Promoviendo en los diferentes clubes y todo ello. Entonces él me decía que además de ello había una polémica porque a veces ellos estaban un poco afectados, ¿no? Entonces esa afectación resulta que nos llevaba a meditar, ¿no? Él me decía, ¿no? Los llevaba a meditar de qué está pasando, y cuando hablaban con ellos, se daban cuenta que ellos estaban bien, pero sus familias no estaban bien, ellos pensaban en eso. Entonces, al parecer, lo que hicieron es acudir a las familias, y al acudir a las familias, prácticamente, y ayudarlas también, ¿no? Con alimentación y con una ayuda económica, ya cambiaba el panorama también de ellos, ¿no? Entonces, me contaba todos estos aspectos que tiene que ver con las desigualdades sociales presentes en el ámbito deportivo, ¿no? Teniendo en cuenta factores como la clase social, el género, la raza y la etnia, ¿no? Que es un tema muy amplio como para, digamos, abordarlo desde una perspectiva, desde cada uno de nuestros países, ¿no? Sería fundamental que en algún momento se pueda generar de repente una mesa técnica de diálogo para poder abordar este tipo de desigualdades sociales. La generación de nuevas dinámicas de intersección entre lo global, en este caso, ¿no? Y lo local, con motivo de la globalización y comercialización del deporte. Y en realidad no es ajeno, o sea, los países no son ajenos a esta globalidad, ¿no? A estos, digamos, aspectos de crecimiento económico a través del deporte, ¿no? Se ven, digamos, en la televisión o en las redes, los millones de los traspasos, los millones en ventas en diferentes, eh, digamos, aspectos justamente de los deportes. Y es porque en realidad es muy remunerativo, pero ¿quiénes son los que acuden, no? Todas las clases sociales son las que acuden a estos deportes, y muchas veces cambia su vida, ¿no? En ese sentido. Ahora, otro de los aspectos también importante en este sentido es ya el abordaje que le ha dado Bordeaux. Les estaba hablando que es una persona que ha hecho estudios en Francia, Pierre Bourdieu, sobre los aspectos de la sociología del deporte, ¿no? Ha hecho todo un trabajo, ¿no? Todo un trabajo relacionado con ello, y que además ha establecido lineamientos para continuar, ¿no? Para continuar. Ya, a ver, ¿me das 30 segundos, un momentito, que tengo una llamada urgente, por favor, un ratito? Claro, maestro, no hay ningún problema. Primero, agradecerle a todas las personas que nos están escribiendo en el chat. De verdad, estoy muy, muy feliz. Tenemos a la profe Miriam Basso desde Argentina, maestra. Qué gusto tenerla por aquí. Igualmente al profe José Rubén Alvarado desde México. El profe Hugo Hernán. Regálame la profe Perla. Tranquilo, profe Hugo Hernán, que la profe ha tenido algunos problemas de conectividad. Igualmente el profe William Alonso Castañeda, que nos acompaña desde Colombia, qué gusto tenerlo por acá. Al profe, por ahí escribió su número, la profe Perla Beatriz también, pero bueno, muy, muy feliz. Profe Fernando Wilfredo, que nos acompaña desde Sullana Tangara, del Perú. Igualmente la profe Gracia, que nos acompaña igualmente a Arequipa, Perú. Y bueno, tenemos muchas, muchas personas que en este momento nos están acompañando, maestro. Ya llegamos a 90 personas, estamos ya casi para llenar la sala, que no caben sino 100, y yo creo que hay un promedio de como unos 18, 19 países presentes en esta magistral conferencia de su parte, mi querido doctor Eduardo Ayala. Muy, pero muy buenos todos los referentes, y lo felicito de antemano
por ese inicio, ese comienzo que me parecía que es fundamental saber las raíces de cada cosa. Gracias. Puede Ahora seguir, sí. maestro. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Era una llamada, pero ya la solucionamos. Ahora sí. Eh, Bordeaux ha hecho, digamos, diferentes estudios y como siempre nosotros podemos ir aprendiendo, ¿no? De aspectos y de estudios epistemológicos, y eso lo decía que es la epistemología justamente que tiene que ver con todos los aspectos del conocimiento, ¿no? Es el estudio del conocimiento. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos esta referencia, pero por supuesto los tiempos cambian. Los tiempos cambian, los tiempos no son iguales, cada vez estamos pues en una sociedad cambiante, pero nos sirve como referencia. Bourdieu he sacado algunas ideas, uno de los sociólogos más importantes del siglo XX, ¿no? Es una figura fundamental en el campo de la sociología del deporte al que los expertos se refieren como el padre de la sociología en este ámbito, pese a que él mismo no se consideraba un especialista en dicha cuestión, ¿no? Una humildad básicamente el conocimiento que tenía, ¿no? En su obra seminal, Sport and Social Class, que, bueno, muchos la hemos revisado, el 78, hace muchos años, Bourdieu examina la relación entre el deporte y la clase social. Pero el tema de la clase social no es de ahora, ¿no? Lo vimos también desde la Revolución Rusa, cuando se hablaba también del tema de las clases sociales, la lucha de clases, ¿no? Hay toda una bibliografía sobre eso que hemos leído muchos de nosotros. Analiza cómo las prácticas deportivas no solo reflejan, sino que también contribuyen a la reproducción de las desigualdades sociales. Imagínense que esto el 78, imagínense el 2024 que Marcelo Bielsa vuelve a repetir una frase de Bourdieu del francés. Entonces es muy importante que entremos a una reflexión. ¿Hemos cambiado como sociedad? ¿Hay cambios significativos en la sociedad? Los profesores que le enseñamos diariamente a los estudiantes y los formamos, ¿estamos conscientes de lo que viene pasando en una sociedad local, en una sociedad global? ¿Somos conscientes de ello? Y una parte también importante acá en este texto, que lo resaltaba, ¿no? Es esencial para comprender las complejidades de la estratificación social en el contexto deportivo y sirvió como base para la mayoría de los estudios posteriores en esta área, siendo una de las principales referencias. Y cuando hablamos de los estratos sociales, por ejemplo, hay algunas situaciones donde algunas personas no pueden ingresar. Por ejemplo, el golf no lo pueden practicar todos, no lo puede practicar alguien que es de un estrato social inferior a quienes lo practican. Es muy difícil. Nos engañaríamos en estos momentos diciendo que sí, efectivamente se puede, todos pueden ingresar, podemos decirlo. De repente, vamos a suponer que yo soy una persona que practico golf y digo, no, esto está abierto para todos, todos pueden ingresar, pero en realidad es otra. La realidad es otra. Entonces hay deportes que todavía pertenecían al pueblo, como dice Bielsa, como es el fútbol, que todo el mundo lo practicaba, pero ahora se convirtió en canchas de gras sintético que son alquiladas por horas. Y es difícil ya que practiques y tienes que esperar tal vez que esté desocupada para que puedas practicar, pero no en el tiempo que tú querías cuando era una cancha de arena, que tú podías ingresar a la hora que quieras. Ya no es así. Las cosas cambian. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo como profesores de educación física, los entrenadores? Que inclusive hay entrenadores que tienen que alquilar una cancha de otra persona que es para su beneficio. Todo el día hay ingreso económico y entonces ha cambiado la sociedad. Y es lo que venía diciendo alguien como Bourdieu hace muchos años. Y nosotros pensamos que todos los cambios, toda ese proceso que ha despertado el deporte, que es algo bonito, es algo, como le decía, deportar, sacar lo que tienes dentro. Y cuando un estudiante practica el deporte como medio en el Perú, porque lo trabajamos como medio, es para él algo gratificante, ¿no? Y la OMS inclusive también establece que tiene que haber una práctica de la actividad física por 135 minutos semanales para nuestros estudiantes, lo cual es muy importante. Entonces, es fundamental también establecer que la sociología del deporte para algunos otros autores como Ferrando, Barata, Otero y González establecen dos lineamientos importantes.
realizar un acercamiento a la sociología del deporte desde una perspectiva española, que es lo que han hecho ellos, aportando una visión única sobre cómo las estructuras sociales influyen en la práctica deportiva. Influyen en la práctica deportiva. Y lo estamos viendo ahora, lo estamos viviendo. Es el objetivo central que persigue este libro de la autoría colectiva que han hecho, y que en realidad cuando uno hace una revisión a ellos se va dando cuenta de que esa influencia cada vez va ganando más adeptos dentro de la sociedad y que ellos quieren repetir lo que están haciendo. Pero cuando ellos quieren ingresar a ese mundo, les es difícil, es muy complicado. Sin contar también de cerca el racismo que también se vive en Europa, que ese es otro aspecto. Y a pesar de que hay personas que han podido llegar a estos estratos altos, sufren de racismo. Esta obra también quisiera contarles, considerada como uno de los materiales de referencia en nuestra área, proporciona un análisis profundo de la sociedad y el deporte en el contexto español, que es lo que nosotros tenemos referencia porque no tenemos textos en Perú sobre la sociología del deporte. No he encontrado ninguno de los textos, tal vez algunos artículos sí, tal vez algunas tesis también, pero como textos, como investigaciones, digamos, en ese sentido, solo recurrimos en algunos casos españoles y algunas de otros países también. Analizando aspectos como la relación del deporte con el género, le da la organización social, el espacio y el tiempo, la ecología y el mercado de trabajo. Y, por ejemplo, en el tema del género, nosotros estamos ya en el Perú trabajando bastante desde la educación física para este tema, ¿no? De esta relación tanto social como de género, porque se ha venido trabajando por muchos años esta idea, ¿no? De género, de que las mujeres no podían practicar, digamos, fútbol. Es un poco complicado, ¿no? El trabajo del fútbol para las niñas, pero en los últimos años se ha superado todo ello y ahora en los campeonatos interescolares, en los juegos deportivos y paradeportivos, hay bastantes instituciones educativas que participan, ¿no? Se ha hecho masivo el tema, ¿no? Y hay una influencia internacional también, porque ahora también hay equipos a nivel internacional de mujeres que participan. Y además, muy importante también la forma en que en el tema de los varones se les prohibía muchas veces, o a veces con el tema de cerrarles el paso a la práctica del voleibol. Le decían, no podías practicar voleibol, tú no puedes practicar voleibol, eso solo practican las mujeres. Sin embargo, estos estereotipos que también nosotros los establecemos así, han ido cambiando en los últimos años. Y ya prácticamente hay una práctica del deporte, pero había justamente este tema porque también muchos padres de familia, muchas personas pensaban que está mal que su hijo practique voleibol, está mal que su hija practique fútbol, ¿no? Pero es justamente como lo han abordado estos autores, como es Ferrando, entre otros, que es un libro colectivo muy importante que da algunas salidas de cómo es que la sociedad debe responder justamente a esta relación del deporte con género, con la edad, con la organización social, con el espacio, con el tiempo. Y ahora se ha agregado con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el tema con la ecología y el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, es algo para nosotros también muy importante. Y ni qué hablar del tema de los valores en el deporte. Entonces, el tema de los valores también es fundamental, ¿no? Porque de una u otra manera yo escuchaba en algún momento, hay crisis de valores, ¿no? Hay mucha gente que dice, hay crisis de valores, y ahora en el deporte a veces, que resulta también se pelean entre equipos, ¿no? Se agreden, vamos a ponerlo con una palabra mucho más técnica, mutuamente. Y eso también, pues, oye, ¿qué valores se está enseñando a las generaciones? Porque ven eso. Entonces, cuando tú ves un partido de fútbol en una comunidad local, también pasa lo mismo, porque como ven también esa influencia, como lo dice, socialmente hay una influencia, no hay que negarlo. Y también hay esa justamente ese tema que se viene proyectando, ¿no? Entonces, ellos en los libros anteriores, Bordeado, han tratado de analizar y de abarcar dichas situaciones de una manera muy específica, pero como lo decía, son diferentes épocas. Y uno cree que con los avances de la tecnología y todo lo que tenemos, los libros, las enseñanzas, las capacitaciones,
hemos cambiado como sociedad y más bien hay alarmas y hay preocupaciones. Creo que mucho más de las que habían antes. En este artículo científico sobre Llamas y Suárez abordan la dimensión ética y moral del deporte, explorando cómo los valores se entrelazan con las prácticas deportivas. Los autores examinan cómo el deporte puede ser un vehículo para transmitir valores positivos o, por el contrario, perpetuar dinámicas perjudiciales para la sociedad en su conjunto. A mí me parece fundamental este artículo científico. ¿Por qué digo que es fundamental el artículo científico? Porque en realidad los valores son los valores, están ahí como valores. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces muchos dicen, hay crisis de valores. Crisis de valores no hay. Las mismas personas no los practicamos, los valores. Que esa es otra cosa, es otro punto de vista, es abarcarlo de otra manera. Entonces, a mí me parece muy importante abordar la dimensión ética. Y aquí quiero hacer también un llamado, porque la ley 28036, la ley de deporte, hace poco estuve en Lima, hace 2 semanas, en el Congreso de la República, los congresistas, sin saber la verdadera sociología del deporte, que es importante que la analizaran, están cambiándola sin hacer una consulta, sin hacer una mesa técnica, una consulta popular a quienes conocen del deporte, a los técnicos, a los entrenadores, a muchas personas que saben del deporte, no les han consultado y han arreglado una ley, prácticamente ya está en primera votación, y van a derogar la ley 28036 del 2003, de hace 20 años, que claro, hay cosas que no han funcionado, pero tú no puedes hacer una ley en una mesa sin haber analizado la sociología del deporte, sin haber analizado cómo esto está evolucionando. Y la hemos revisado y nosotros como Grupo Reivindicación de la Educación Física a nivel nacional, del cual soy asesor legal, vamos a dar nuestra posición. No estamos de acuerdo con el 60% de esa ley, que si un congresista no nos pasa esa ley, nadie sabría y solo la veríamos publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Como una situación, digamos, referencia a esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué clase de valores voy a darle a mis niños, a mis nuevas generaciones, si yo como padre de la patria hago prácticamente leyes que están bajo la mesa, pero además no consulto con los verdaderos interesados? No lo hago. Y ahí se ve el tema de los valores. Esa dimensión ética y moral del deporte, explorando cómo los valores se entrelazan con las prácticas deportivas. Entonces sería importante que sea una mesa técnica en las regiones, en las localidades, para que todos expresen los sentimientos, cómo repercute, que quisieran que esa ley los identifique, que es importante, pero no se da. Y los autores examinan cómo el deporte puede ser un vehículo para transmitir valores positivos. Y esa ley del deporte tendría pues esta característica esencial de transmitir esos valores, y sabemos llevarla, pero todos sabemos, los que estamos aquí, que todo debe partir de un diagnóstico para poder proyectar una propuesta diferente. Pero aquí no hay ni un diagnóstico. No se ha estudiado en el Perú lo que está pasando. Y te voy a sacar una ley nueva que está, digamos, arreglada a mis intereses. Lo dijo Marcelo Bielsa, esto me va a traer de repente consecuencias, pero lo estoy diciendo porque en realidad siento que debo decirlo. Muchos profesores de educación física en el Perú no lo saben y yo lo he publicado en todas las redes para que se sepa, y he pasado el proyecto de ley para que lo vean. 60 páginas. Todo el tema de ese proyecto de ley, porque viene con su fundamentación, con todo, ¿no? Entonces, yo me voy por el otro lado, ¿no? O por lo que al contrario, perpetuar dinámicas perjudiciales para la sociedad en su conjunto. Entonces, un niño te va a decir, ¿cómo usted, profesor, me quiere o entrenador me quiere enseñar los valores si nuestros padres de la patria trabajan una ley en una mesa y la promulgan y hay que cumplirla? Porque si no cumple la ley, será sancionado. Y es algo que estoy hablando real, no es la teoría de Bordeaux, ¿no? De Llamas,
de González, no es teoría, esa es la realidad. Entonces, por eso mi reflexión es cómo está cambiando la sociedad. ¿Y estamos cambiando nosotros o solo la situación teórica, la situación que vemos en las redes? Entonces, ¿los cambios en la sociedad son positivos o van para el efecto negativo? Esa sería para mí, digamos, una pregunta importante. Deporte, medios de comunicación y sociedad. Aquí quería llegar un poco, porque Llopis y Goic han establecido también algunos estudios sobre el deporte y los medios de comunicación. Quizás los medios de comunicación quieren que veamos lo que a ellos les interesa nada más. Porque ¿quiénes ganan con el tema de las grandes empresas que manejan los deportes, ¿no? ¿Quiénes son los que ganan, ¿no? Cada espacio que hay ahora en una comunidad es rápidamente ganado por algún empresario que quiere poner una cancha. Dice, no, yo estoy proyectando el deporte. Pero mañana cuando ya está la cancha inaugurada, llegan todos alegres a practicar y te dicen, no, no, un momento, momento. Aquí tienes que pagar la hora. Y entonces esa persona que no puede pagar simplemente se limitará a mirar, a ser un espectador. Explora en esta obra la interacción dinámica entre el deporte y la sociedad, abordando cuestiones contemporáneas como la globalización, la comercialización del deporte, el papel de los medios de comunicación en este contexto y su impacto en la identidad social. Y es lo que estoy diciendo, es lo que estoy señalando, es lo que Marcelo Bielsa dijo hace poco. Y no solo Marcelo Bielsa, otros también lo han dicho, lo han señalado, que justamente hay una comercialización del deporte. El deporte ya no es como se señala que es prácticamente como nace el deportar, sacar lo que es esa alegría, esa diversión, esa práctica en un espacio, en un tiempo, la libertad que tienes. Ha ido cambiando. Ahora se habla de un deporte comercial. Comercial. Y no solo el fútbol, porque los demás deportes también se van pegando ahí, ¿no? Van caminando porque donde está el negocio, el ingreso, allí van. No quiero generalizar en realidad, porque también hay algunas municipalidades que se han encargado de generar espacios deportivos para las personas de menor recursos. Pero en realidad yo creo que va a llegar algún momento en que esta comercialización, estas leyes van a llegar tanto a abarrotarse que quienes no tienen acceso de verdad van a perder toda esperanza de que en realidad puedan seguir. ¿Existe clasismo en el deporte? Ahora viene esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿sí existe el clasismo o no existe el clasismo en el deporte? Quizás esta persona que está al lado izquierdo es una persona que puede practicar el golf, ¿no? De repente es un empresario millonario que tiene acceso a tener en su casa grandes espacios. Pero quizás solo esta persona que quiere practicar con un balón viejo, quiere practicar un deporte, porque a veces los profesores de educación física también solo tenemos algunos balones viejos en las instituciones, tampoco es que tengamos balones nuevos y en cantidad. Y a veces usamos uno, dos o tres balones para trabajar con 35 o 40 estudiantes y tenemos que hacer y aplicar recursos y estrategias metodológicas. Es para meditarlo, es para reflexionarlo, por supuesto. Y a mí me gustaría escuchar a los colegas, en realidad que tienen más experiencia y que he podido ver aquí que están en sala. Y yo en realidad agradezco que se me haya dado la oportunidad para dar a conocer mi punto de vista sobre esto. Entonces, el clasismo en el deporte sí existe. Neguémoslo muchas veces, pero existe, se da. Y yo escuchaba ahora una cátedra argentina sobre el tema del clasismo y justamente decían, ¿no? Aquel vendedor que está fuera de los estadios, joven, que no tiene para la entrada y tiene que vender para sustentarse y le gustaría, y todos los días o todos los fines de semana va al estadio y ve cómo entran los hinchas, los niños con sus padres, que pueden comprar una entrada y él no la puede comprar. Profe, pido la palabra. Hola. Profe Andrés tiene la palabra. Ok, escucho, escucho. Muy buenas tardes para todos. Profe, Bueno, regáleme su nombre completo y de dónde nos acompaña. mi nombre completo. Mi nombre es Héctor Andrés Sánchez, soy profesor de educación física de Mondomo, Cauca.
Colombia. Perfecto. Bienvenido, maestro, lo escuchamos. Bueno, mi intervención para lo siguiente, pues he estado escuchando al profe, es lo siguiente. Una cosa, el deporte se divide en dos partes, el que lo ve y el que lo practica. Aquel que lo practica por también se divide en dos partes, porque le gusta o porque lo ve como una acción de vida. Cuando uno practica el deporte porque le gusta, no tiene ningún problema de clasismo. El deporte más que todo lo están haciendo con clasismo es la gente que lo ve, pienso yo. Si el deporte se practicara como salud, salud mental, como por diversión, toda la cuestión, estaríamos hablando de otra cosa, pero es que el deporte ahora lo cogieron como una manera de hacer dinero. Pues uno ya piensa que los mundiales, las Copas Américas, los clásicos, todo ya se vende no por una realidad de sino por una realidad de dinero. O sea, el deporte, como se practica, digamos, en los pueblos, en el campo, sigue siendo ese deporte de antes. Eso está en las ciudades, ¿no? Esa es mi opinión, no sé. Sí, Maestro Eduardo. sí, yo creo que es muy importante la intervención porque en realidad es lo que yo, digamos, aprecio mucho. También escuchar los puntos de vista, ¿no? Tenemos Eh, también la opinión del maestro Edgar Estrada. Maestro Edgar Estrada, ¿desde dónde nos acompaña? Buenas tardes para Perú. Bien, yo soy de la ciudad de Cajamarca, Perú, del norte de Perú. Le habla Edgar Estrada Urteaga, soy profesor de educación física también y con algunos estudios en la parte social. Bien, se ha tocado varios puntos y aspectos de la sociología del deporte, el cual felicito al profesor que está exponiendo. Sin embargo, hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, hay un estudio alemán muy bueno acerca de la sociología del deporte en los años 70, interesantísimo, donde, por ejemplo, cómo la sociología del deporte enfoca a lo que es la movilización social de los estatus sociales, como un jugador, por ejemplo, de los diferentes deportes, no solamente del fútbol, porque siempre acá sí hablamos del fútbol, ¿no? Entonces, como este jugador que se destaca, por ejemplo, le permite emigrar de un estatus determinado hacia otro, hacia arriba, y cómo este jovencito o señorita empieza a liderar y cómo tiene sus seguidores, ¿no? Entonces, interesantísimo este libro acerca de la movilización social. Además, también habla mucho, por ejemplo, acerca de las barras, ¿no? Entonces, cómo las personas, estos jóvenes, buscan identificarse con un grupo y ser partícipes de este grupo para poder identificarse y tener un yo, digamos, fuerte, ¿no? Entonces, a través de estas barras sociales. Ni pensar en, o sea, ni siquiera minimizar la práctica de los valores en el deporte, ¿no? Pues al contrario, los profesores quienes impartimos debemos tener mucho cuidado para tener que impartir estos valores. Particularmente hice un trabajo aquí en Cajamarca con niños trabajadores de la calle, hice un trabajo acerca de cómo el deporte es un medio para prevenir infracciones penales con los jóvenes menores de edad. Yo trabajé con todo lo que es chicos trabajadores de la calle, que estos chicos son estudiantes, personas de riesgo, ya que por su trabajo, como trabajan en la calle, siempre están cerca de las personas que consumen drogas, que consumen alcohol, que consumen terocal, marihuana. Y estos chicos, por tener la capacidad de tener su dinero, porque son chicos que trabajan, tienen su propio dinero, tienen facilidad de poder comprar no solamente su alimento, ¿no? Sino cualquier cosa. Además que estos chicos, por aportar este dinero a la casa, tienen una independencia, entre comillas, que ya no tienen límites y han perdido la autoridad de los padres. Sin embargo, como es a través del deporte, estos chicos han logrado identificarse, porque tengo un equipo de fútbol, identificarse con este equipo de fútbol que estamos participando en la liga, y cómo a través de la presión social de ellos mismos, de presión de grupo, han tenido que alejarse algunos de ellos porque algunos de ellos consumían drogas y eso y alcohol,
y cómo la presión de grupo ha llevado hasta a restablecerse a ellos, porque, por ejemplo, me llamaban, ¿no? Profe, tal alumno o tal jugador está tomando y mañana no tiene que entrenar y no tiene que jugar. Para mí fue una experiencia muy, muy particular porque fueron ellos los que se presionaban entre ellos mismos para poder presentarnos y ganar. Y llegamos a campeonar en la liga. Entonces, y sin irse a un psicólogo, sin irse a recurrir a otras personas. No quiero decir que solamente este tipo de actividades va a elegir para que sean buenas personas o nos va a dirigir para que seas personas, ¿no? Sino que es un aspecto que solamente es un aspecto, es un medio el deporte que nos puede transformar vidas, porque si hubiera psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, con este proyecto que tengo sería interesantísimo. Entonces, finalmente, si tienes buenos chicos, que tienen muchos valores, que sí se logra, porque particularmente se ha logrado, porque terminó el campeonato, por ejemplo, de la liga que es la Liga Distrital en Cajamarca, terminó el campeonato, muchos de ellos recayeron en el alcohol, en las drogas, y bueno, entonces, de los 17 chicos que tenía, por ejemplo, 11 volvieron a caer con la policía. Entonces, esto para mí ha sido muy enriquecedor, particularmente con estos chicos. Estoy tratando nuevamente de formar otro grupo porque son como menores de edad. Y sí, no hay duda de que la presión de grupo influye mucho en los jóvenes, ¿no? Además que, mira, si tú tienes, por ejemplo, unos chicos que practican valores, eso nos va a llevar a tener una convivencia de paz, que finalmente es lo que ahora muchísimo estamos adoleciendo en todas las sociedades, creo, no solo en Cajamarca, ¿no? Entonces, si tienes una buena convivencia, si tienes la práctica de estos valores, que realmente entonces tendríamos una mejor sociedad, quizás con una convivencia de paz porque aquí en mi más celular sale que le llevadero. dé permiso. Sí. Listo, maestro. Podemos para ya terminar porque estamos ya en un paso de Sí, entonces, conclusiones. es cierto también lo que decía el profesor Tandazo, en el Perú no hay muchos estudios, ¿no? Entonces, felicitarlo por su ponencia y su preocupación que él ha tenido. Gracias. Profe Eduardo, y para que haga Sí, la... sí, que quisiera agradecer, como les digo, la participación y el colega que nos decía justamente, y lo felicito en Cajamarca, sobre este tema de los valores, ¿no? Yo en realidad me enfocaba un poco al tema positivo y también al tema negativo, ¿no? A los dos temas, pero en realidad cuando él señala de que hace este trabajo para sacar a muchas personas, ¿no? Que son vulnerables al consumo de drogas, a sacar a los chicos de la calle. Es decir, sí hay buenos análisis en ese sentido, ¿no? Pero son muy pocos. Por eso, de verdad, mi felicitación a un compatriota que viene haciendo ese trabajo. Y lo que él decía, cuando ese proyecto se deja de dar, van a recaer muchos jóvenes. Van a recaer muchos jóvenes. Y eso también es importante tenerlo en cuenta en todo este tema que se establece que si existe o no el clasismo en el deporte. Profe Eduardo, tenemos una Sí, manito levantada para cerrar. a ver, porque Profe ya estoy Hugo, terminando también. profe Ya. Hugo Hernán, por favor, para que haga el cierre de esta parte, porque o se le quedó la mano levantada, no sé, maestro Hugo. Profe, buenas noches. Gracias, no, profe. Estaba que me hablaba. Dale, Gracias maestro. gracias por esa oportunidad que me da, profe. Yo le hablo aquí desde el departamento de Santander y soy natural del departamento de Boyacá. Bien. Trabajo con niños de primaria. Precisamente por mis capacidades que tengo, me han asignado la educación física últimamente hace 5 años. Eh, en cuanto a lo que decía el profesor de que hay como dos clases de deporte, que los que tienen y los que no tienen. Yo no lo vería así. Yo lo veo desde el punto de vista de que si uno es disciplinado en lo que hace, eso le enseña al estudiante y lo lleva. Yo tuve la oportunidad de hacer un proyecto de grado con los niños de la calle y con los niños del colegio.
y pude demostrarles cómo lo aprovechaban más los niños de la calle que no tienen quien les oriente. Hice un proyecto el cual fue llevarlos a un campeonato de micro a los dos grupos, tanto a los del colegio como a los de la calle, y saber que fue un campeonato de microfútbol a nivel departamental y quedaron subcampeones los de la calle, a los del colegio los eliminaron. Entonces, yo pienso que la disciplina hace la diferencia y supera la inteligencia. Si uno es disciplinado como docente en lo que hace, sus estudiantes serán un ejemplo a seguir. Gracias, profe. Maestro Muy bien, Eduardo, muy tenemos la bien. mano Sí, levantadita de la profe a Miriam ver, Vaso de Argentina. escucho. Buenas. Hola, hola. Hola, Hilder. Hola a todos. Bueno, yo escribí bastante ahí. Después lo pueden leer en el grupo, en el chat. Eh, Estoy de acuerdo con muchas cosas que dice el profe, pero hay que enseñarles o sea, nosotros como profesores debemos alfabetizar con el movimiento. ¿Qué quiere decir? Enseñar a caminar, a trotar, a correr en la escuela primaria, todo, y mostrarle todos los deportes que hay para hacer, no solamente el fútbol. Pasa mucho en Argentina y tengo colegas en donde yo o sea, diciendo de que se enseñe solamente fútbol. Hay muchos deportes que cuando yo los llevo a los chicos y les demuestro que se puede hacer, que no necesitan tener dinero para hacerlo, se dan cuenta, porque ellos ven que con el deporte pueden tener dinero, pero no solamente con el fútbol, sino con otros deportes, con natación, obviamente que no van a tener mucho dinero como se hace con el fútbol, pero le va a abrir puertas para a lo mejor no vivir del deporte, sino de tener otros trabajos y de salir del nivel de vida que tienen. El deporte abre puertas, como decía el profe, y abre la cabeza de los chicos y de los papás de esos chicos eh, que aprenden a hacer otras actividades. Pero el deporte en sí eh, lo saca a los chicos de la calle como hace el profe. Y yo lo hago en la escuela donde trabajo, que es una escuela de bajos recursos, en la que hace 4 años atrás esos chicos no iban a natación, no iban a atletismo, no iban, los chicos míos hacen hockey subacuático, que jamás en su vida podrían haber experimentado. Pero es todo un trabajo de hormiga que yo vengo haciendo de años con el Ministerio de Educación y trabajando con clubes en conjunto, en donde a nuestros chicos se los beca, pero es todo un trabajo de hormiga de mío y de mis compañeros y de el director de la escuela que me acompaña. Gracias, Hilder. Muy bien, maestra, muchas gracias, maestra Miriam. Maestro Eduardo Ayala. Sí, quiero cerrar nada más, cerrar y luego dejamos para preguntas. Dame 2 minutos para cerrar mi ponencia, pero agradecido con la colega también que nos acaba de dar a conocer su punto de vista. Yo en realidad estoy de acuerdo con sus puntos de vista porque en realidad el deporte ayuda mucho, ¿no? El deporte ayuda mucho, sin embargo, hay que saberlo llevar. Es decir, si es que a nivel internacional, como lo decía en el análisis de la sociología, hay aspectos que lo llevan a una comercialización, ya depende del profesor de educación física o del mismo entrenador, en todo caso, que pueda él este, controlar estas situaciones y sobre todo, aparte de controlar, también dosificarlo. Solo quiero terminar con esto. ¿Cómo lo trabajamos en el Perú? Por eso es que el enfoque deportivo, que estaba ganando bastante fuerza en el Perú, y que en realidad en las escuelas solo se dedicaba los profesores de educación física a programar atletismo, luego voleibol, luego fútbol, luego natación. Se dejó un poco de lado a partir de 2016 con el enfoque de corporeidad, que es un enfoque francés de Merleau-Ponty de los 70 y que en realidad cobra bastante vigencia. En Colombia, por ejemplo, Deibar Hurtado de la Universidad del Cauca ha hecho muchos estudios sobre eso, lo he leído, estuvo en un congreso acá. Yo estuve también allá en el Cauca en algún momento y él justamente es
alguien que defiende este enfoque, que entiende al cuerpo en construcción a su ser más allá de su realidad biológica, porque implica ser, pensar, sentir, saber, comunicar y querer. Entonces, quiere decir que en el Perú, nosotros al deporte sí lo trabajamos, pero lo trabajamos como medio, no como fin. El estudiante no aprende en realidad a establecer situaciones ya de un entrenamiento, sino con un fin, de tal manera que educamos, formamos al estudiante en diferentes aspectos, en diferentes dimensiones. Y, por ejemplo, yo podría utilizar, en el Perú, yo puedo utilizar hasta 5 deportes en una clase, pero como medios, porque el propósito que tiene el currículo nacional, por ejemplo, en los desempeños es desarrollar el equilibrio dinámico en el estudiante, desarrollar la lateralidad, desarrollar el espacio, el tiempo, el ritmo. Y eso yo puedo utilizarlo con el atletismo en salto largo, con el remate en el vóley, con el lanzamiento en el básquetbol, con el pase de suspensión en el fútbol, o en el handball, el cabeceo, etcétera. ¿Por qué? Porque estos deportes en el Perú, estos fundamentos técnicos, según Gayagüe, son las habilidades motrices específicas, van a ayudarme como medios para lograr un propósito que está dentro del currículo nacional. Entonces, un poco para poder explicar esta situación. Pero en realidad, la sociología y el deporte en nuestro país está en pañales, pero hay mucha gente que lo viene trabajando. Yo eso he dicho siempre. Hay mucha gente que viene haciendo mucho trabajo en sociología del deporte, pero no lo vemos en los artículos científicos, no lo vemos en los textos, y yo los animo a proponerlos en textos para que los demás vayamos desarrollándolos. Yo estoy publicando ya mi 5º libro en el tema de educación física, pero también estoy avanzando un tema, por eso me animé en el tema de la sociología del deporte y su influencia en los estudiantes de la educación básica regular en el Perú, y que también considero que va a ser publicado en algún momento, porque acá ya estoy catalogado como investigador RENACYT y me gustaría seguir subiendo en categoría, pero más que subir en categoría es ver todas estas situaciones que vienen pasando y qué estamos haciendo para mejorarlas. Muchas gracias a todos, de verdad que hay mucho que conversar, pero también el tiempo hay que respetarlo, ¿no? Así como decimos que hay que respetar las normas, las reglas, yo creo que también hay que dar el ejemplo. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle ese fuerte aplauso virtual a nuestro queridísimo maestro. Vamos a tener algunos minuticos para preguntas, que es necesario las preguntas, necesario esa retroalimentación. Pero bueno, primero, maestro, usted es el primero en un año y pedazo que lleva este programa que podemos llegar a 100 personas casi durante el 90% de la conferencia. Evidentemente, porque es que estos son temas poco tratados, maestro, muy poco se trata estos temas de sociología del deporte, y primero de forma gratuita, o sea, donde la gente entra y no tiene que pagar, porque es que eso es otra cosa que también en muchas partes por la información y el conocimiento se paga, pero bueno, aquí lo hacemos de forma altruista y de verdad que me siento muy feliz compartiendo con cada una de las personas que están aquí. Si alguien quiere dar alguna pregunta, que seamos un poquito concretos, por realmente el profe dice cuestiones de tiempo, gracias a Dios no tengo, el siguiente ponente ya se presentó, pero sí me gustaría, si alguien quiere compartir, vale, mi querida alumna María Antonia, vamos a habilitar los micrófonos en este momento y arranque, María Antonia. Muchas gracias, buenas noches para todos. La verdad, yo considero que desde la parte que nosotros, o por lo menos en mi parte que trabajo pues, en instituciones educativas y tengo que salir a sedes, entonces yo vería esto como para mí sería como un socialismo donde uno dice, ¿por qué a las sedes un poco más retiradas o grupos más pequeños? A diferencia de la principal, donde uno puede acceder a múltiples elementos o si uno los solicita, le llegan o se los hacen llegar o los consiguen o los ponen en lista de espera. Lo comento porque trabajo en 2 sedes diferentes, una que es la principal y la otra que es una sede alterna de otra vereda, mucho más dispersa. Allí hay solo 5 niños dentro de los de que empieza jardín hasta 5º de primaria.
Y me pasa algo muy, muy particular porque allí hay un balón de fútbol, un balón de voleibol y uno de básquet. O sea, dictar una clase con un solo elemento es muy complejo. Entonces, he solicitado en varias ocasiones, en repetidas ocasiones, porque el año pasado trabajé en las mismas sedes. ¿Y qué debe hacer uno? Buscar apoyo desde otras entidades para tener esos elementos, tratar de conservarlos o en el caso dado, uno andar con sus elementos adicionales de acuerdo a la clase que uno vaya a dictar. Entonces yo veo que esta parte es ahí como algo del socialismo porque en la principal sí y en las subsedes, independientemente de que sean lejos o hayan menos niños, o sea, lo tienen. Tenemos una cancha sobre el corregimiento y en este momentico se está viendo algo muy particular que uno no la puede ir a usar así uno avise previamente porque ahora está sobre el manejo de las JAL o Juntas de Acción Comunal y ellos a uno le piden un aporte sabiendo que es del municipio y es para uso de todos los niños, más si son de instituciones educativas. Entonces uno ve ahí este tipo de roces y este tipo de cosas donde a mí me ha tocado ir hasta con los entes gubernamentales para que, o sea, yo soy muy talladora en eso porque, o sea, si es para uso público, ¿por qué nosotros tenemos que dar unos aportes? O si, o sea, por el simple hecho de que dicen, no, usted es de la gobernación, entonces usted tiene que mirar cómo hace los recursos. Bueno, es para los niños de la misma vereda, del mismo corregimiento, ¿por qué tengo que gestionar eso? O sea, ahí creo que la verdad es el maestro Eduardo, de todo lo que nos comenta, uno alcanza a notar y a diferenciar todo ese tipo de cosas. La verdad, se lo agradezco muchísimo. Bueno, quisiera opinar una parte para responder a María. En realidad, el Perú no es ajeno a eso, no es ajeno. Y yo cuando escuchaba a Marcelo Bielsa y lo leía, en realidad decía, entonces no es solo en Perú, porque en Perú también pasa eso. Si una institución quiere practicar en un escenario deportivo, tiene que pagar. Y si no, tú no tienes el dinero, no puedes practicar. Lo sienten mucho. Entonces, esas situaciones tienen que cambiar. Y por eso es que yo decía ahora, en una ley del deporte, que todos esperamos los cambios, que en realidad cambie eso, más bien están cerrándolo más. Entonces, ¿cómo es posible que en lugar de darnos el beneficio, más bien están cerrando más? Porque dice que los escenarios deportivos tienen una regulación. ¿Qué quiere decir la regulación? Quiere decir que vamos a pagar más. Entonces, nosotros sí estamos poniendo nuestro punto de vista y queremos que firmen más de 10,000 o 20,000 profesores para ponernos nosotros también con respeto a estos señores congresistas, ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica debemos unirnos también como lo estamos haciendo acá y estamos iniciando algo más grande, ¿no? Para poner nuestro punto de vista. Gracias. Es contradictorio, muchas gracias, porque le dicen a uno abierto al público. Listo, María Antonia, vamos a Inter, continuar. regálame un minutico. Maestra Miriam Vaso de Argentina, tiene la palabra. Sí, yo cuando mencioné que podíamos hacer hockey subacuático, waterpolo, lo hacemos en un club privado, pero fue un trabajo de hormiga. Y lo que la profe dice, que cómo puede ser si es un lugar público que le corresponde, yo le doy el consejo que siga peleando por eso, y esta oportunidad que vos, Hilder, nos das, nosotros podemos hacer mucha fuerza para que todo esto sea para todo el mundo y con todo el esfuerzo y todo el trabajo que ponemos cada uno de nosotros, estaría muy bueno armar una ley de deporte que la podamos formar entre todos, en todo Sudamérica y que Bien. pueda ser una ley del deporte en general. Estaría buenísimo. Muy bien. Hilder, Tiene la palabra. Hilder, pequeñito nada más, Dale, discúlpame lo que ha Eduardo. dicho la doctora Vaso. En realidad me alegra mucho porque creo que estamos sintonizados en hecho de poder de repente hacer una carta abierta en Latinoamérica de lo que necesitamos en nuestros países para que sea mucho más fuerte y nuestros políticos puedan entender el verdadero sentido, ¿no? Me parece súper importante y yo me sumaría de repente a este proyecto, ¿no? Gracias. Profe Hilder. Profe Guernán, por favor, discúlpame, pero estamos en orden de palabra. Profe Delfín Bizarreta, Perú, tiene la palabra.
Buenas tardes, colegas. Felicitaciones, Magister Hilder, siempre por usted convocar y organizar ese tipo de eventos. Felicitaciones también al expositor de Tandazo, el doctor y profesor, siempre lo he seguido en varios medios. No podemos negar que el deporte va unido a la vida del ser humano de manera innata y con mayor razón al adolescente y el escolar. Mi preocupación va en dos sentidos y lo veo en la realidad. Bueno, mi labor es profesor de educación física y entrenador de atletismo, también en fútbol, voleibol. Eh, y al igual que la colega anterior y el otro colega que antecedió, en zonas rurales o de menores recursos económicos. Y me he dado cuenta que esos estudiantes son los que más valoran ese valor social y deportivo, porque al no tener recursos económicos son los que clasifican siempre a las etapas de los juegos deportivos o trabajo en clubes o ligas en este caso, ¿no? Muy aparte de los otros que sí puedan tener dinero. Y me doy cuenta que lo valoran y lo aprecian de alguna manera más. Hace ya unos meses he incursionado con estudiantes a nivel de los clubes también, que nosotros con otro colega no les hacemos ningún cobro económico, sino los entrenamos de manera gratuita para los clubes y los campeonatos de liga. Hemos incursionado y tenemos varios estudiantes de Venezuela que la verdad nos están dando muy, muy buenos lauros. Son muy atentos. Nos hemos dado cuenta que tienen, lógicamente, un biotipo mejor que el nivel del peruano, lógicamente. Y entonces ellos han tratado de entender. Por ahí veo un punto muy importante. Lo otro que la verdad me preocupa, conversando con otros colegas, no solamente de acá, de la región norte, sino sur, es que la mayoría de colegios del Estado públicos acá en Perú que los han reconstruido o los han remodelado o han construido nuevos, lamentablemente solo le están construyendo una pequeña losa deportiva y les construyen un pabellón de 3 o 4 pisos y esa losa deportiva basta para 2 o 3 profesores de educación física. Y como es prácticamente un mini coliseo techado, les dicen, acá tienes tus arcos para que hagas tu fulbito, tu futsal, tu básquetbol y tu voleibol, nada más. Y en muchos casos tenían un campo deportivo de gras de 50 por 40 o una zona de salto largo y los derrumbaron porque no estaba en el diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sé desde hace más de un año, porque he visto la realidad y he visitado a otros compañeros y es la misma situación y lamentablemente me parece que no lo toman en cuenta. Entonces, por ahí yo la verdad veo una gravedad, porque si nosotros sabemos que el tener un campo deportivo es muy apreciado, ¿cómo se dan el lujo los especialistas, los ingenieros, los arquitectos o los que diseñan en derrumbarlo para decir no queremos ni siquiera áreas verdes, no un pabellón más porque se necesita un área más administrativa? Cuando sabemos, y lo digo por experiencia propia, es que en ciudad alquilar un campo deportivo es más de 50, 70, 80 soles, solo la hora. Entonces, por ahí va mi otro sentido de la preocupación y que sea una reflexión para el doctor, porque sé que él, vuelvo a repetir, lo sigo en varios medios, que está luchando por la defensa y lógicamente porque se revalore el sentido del trabajo del profesor de educación física y de los entrenadores en mayor. Entonces, por ahí va mi sentido en ese punto de la preocupación. Muchas gracias, maestro Bizarreta. Gracias, magíster. Profe Eduardo, ¿algo para Sí, replicar sí, y pasar sí, ya al final? así es. No, yo creo que hay que decirlo en el momento porque Delfín lo ha dicho con mucha seguridad lo que está pasando. Y en realidad, como grupo de reivindicación, estamos tomando en cuenta sus apreciaciones y su punto de vista. Y nosotros creemos y consideramos que se tienen que regular todo este tipo de situaciones, siempre en beneficio de los estudiantes. Creo que eso va a ser muy importante. Y lo importante también decirte, Hilder, es que muchas veces nos han visto solo como profesores de educación física, pero muchos de nosotros ahora, muchos, estudiamos para abogados después de esa carrera. Y entonces ya no nos pueden engañar en las normas, que esto es así, que esto es así. Nosotros ya presentamos iniciativas legislativas y discutimos de tú a tú con ellos. Y eso es lo que se quería mucho tiempo. A veces contratábamos un abogado, nos cobraba caro y a veces no iba, pero ahora nosotros mismos vamos. Somos profesores de educación física, pero a la vez somos abogados y nos hemos especializado en esto. Entonces, esto va a ser muy importante para nosotros, yo creo. Gracias, Delfín, y gracias a los colegas.
Bueno, vamos a cerrar con el maestro Hugo Hernán para que sea muy concreto, maestro Hugo, por cuestiones de tiempo. Gracias, profe Hilder, y muy amable por tenerme en cuenta y darme la oportunidad de participar. Igualmente al profesor Eduardo, gracias. Y profe Eduardo, yo solo quería decirle que pues cuente conmigo también, me interesa lo del, ojalá que hiciéramos un proyecto a nivel no solo a nivel América, sino a nivel mundial, ¿sí? Que como siempre, siempre hay una primera vez para todo y deberemos hacerlo y cuente conmigo, profe. Y igual ahí en el WhatsApp mandé mi número de celular, perdón, En el chat, en el, maestro. en el chat mandé mi número de teléfono, de celular, cualquier cosa, profe Eduardo y profe Hilder. Estoy con gusto a colaborar en lo que sea posible. Gracias, profe Hilder, muy amable. Profe Eduardo, ¿alguna réplica? Sí, sí, y yo me acabo de emocionar bastante porque así empezamos en el Perú. Empezamos justamente en una capacitación y nace la idea y creamos el Grupo Reivindicación de la Educación Física y ahora el ministerio nos responde así, Grupo Reivindicación de la Educación Física. Hemos logrado plazas, varias cosas. Y yo creo que hoy pueden hacer una idea, ¿no? Una asociación por ahora, ¿no? Latinoamericana, por ahora. Pero yo creo que podemos ir ganando poco a poco, a paso lento pero seguro, pero una asociación latinoamericana que nos permita también ayudar a los diferentes países que lo necesitan. Yo creo que Hilder, a tu liderazgo también, porque tú eres el iniciador y hay que reconocer eso, hay que reconocerlo con humildad, que puedas propiciar también un espacio que solo sea para, digamos, armar una asociación latinoamericana con objetivos, con principios y que en realidad cuáles son nuestros propósitos para lograr sacar adelante, digamos, políticas e iniciativas en defensa de la educación física y del deporte. Yo creo que hoy día históricamente pueden hacer esto, se están sumando y de diferentes países. Yo creo que eso va a tener mucha fuerza, ¿no? Y yo me sumo al equipo Hilder. Muchísimas gracias. Vamos a entregarle en este momento, maestro, un pequeño recordatorio. No sé si por ahí la maestra Valentina, ¿estás por ahí, Valentina? Sí, profe, aquí es, Valentina, arranca con tu tarea. pero, ya lo vi. El Politécnico Nacional de Artes y Oficios PONADO certifica que José Eduardo Ayala Tandazo participó en el programa técnico laboral por competencias en recreación y deportes como apoyo educativo, siendo ponente virtual del tema Sociología del Deporte con una intensidad de 1 hora y 30 minutos, dado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia, a los 20 días del mes de julio del 2024. Firma el director y coordinador académico del programa, Eibar Bravo Hurtado. Bueno, veamos esas manitos dándole ese aplauso virtual a nuestro queridísimo y magnífico ponente. Hoy, como decimos en Colombia, la sacó del estadio, pero no solo del estadio, de la galaxia. 100 personas durante el 90% de la conferencia, por decirle más. Maestro Eduardo, quisiera comprometerlo. Vamos a tener otros eventos, otras actividades. Esa tarea que nos ha dejado de cierta manera el profesor Hugo Hernán, lo invito a que lidere esa tarea, maestro, a que le hagamos. Yo estoy presto a servir. Digamos que esto es algo que lo hacemos porque nos nace y nos facilita ciertas cosas. Y agradecerle a mis queridos estudiantes del programa de técnico laboral por competencias que estuvieron aquí, que por algún momento, como había tanta gente, no pudieron ingresar. Pero bueno, esas son de las cosas que se tiene. Y bueno, el día de mañana tenemos dos conferencias que quiero invitarlos, dos magníficas conferencias. Mejor dicho, dos no, podría decirle tres, para ser más sincero, quiero compartirle a ustedes el espacio de las conferencias de lo que se viene para el día de mañana, 8 de la mañana. Valentina, me informa si están viendo mi pantalla en este momento. Señor. Muy bien, arrancamos 8 de la mañana con evaluación de nuestro rol docente en educación física desde una perspectiva de la pedagogía crítica, constructivista y reflexiva. Está la especialista Analia Moroni desde Argentina, 1 hora. Después de ella tenemos el abordaje postural desde la gimnasia escolar con la licenciada Violeta Galvis, igualmente desde Argentina, de 9 a 10. Y el cierre final que nos va a hablar el doctor
PhD Carlos Santamaría, chileno, pero radicado muchos años en Cali, que nos va a hablar sobre el cierre de todo esto. Miren, han estado repitiendo fútbol y democracia desde la Copa UEFA y Copa América, y vamos a terminar con el tema de Juegos Olímpicos París 2024. Pregunta, ¿una ideología política? La verdad, mañana va a estar esto maravilloso. Los invito, no se lo pueden perder. El mismo enlace que tienen les va a servir. Compártanlos y nos vemos mañana. Dios les bendiga. Gracias, profe Hilder. Muchas Profe, qué pena gracias. Nos vemos molestarlo. ¿Será que me mañana. pueden regalar Chao, el número chao. del teléfono del profe Eduardo? Maestro Gracias. Hugo Hernán me escribe al personal Gracias. para podérselo compartir, maestro Hugo. Gracias, profe. Bueno, un Bendiciones. Gracias. abrazo, Dios les bendiga. Cualquier cosa, si quieren la grabación, me escriben a mi personal para compartir la grabación. Muchas Chao, chao. gracias. Un abrazo. Dios les bendiga. Gracias.